El amor que te esclaviza nunca fue amor. Friedrich Nietzsche no era un romántico ingenuo. Para él, el amor no era esa idea melosa que vemos en novelas o redes sociales, sino una fuerza poderosa capaz de elevar al ser humano o de destruirlo por completo. En su visión cruda y honesta, Nietzsche identificaba que la mayoría de las personas no aman realmente, se aferran. No buscan compartir la vida con otro, sino escapar de su vacío interior. Ahí nace la dependencia emocional. Cuando tú ya no sabes quién eres sin esa persona. No es amor, es necesidad. Y lo que nace de la necesidad está condenado a manipular, exigir y deformar. Nietzsche diría que cualquier tipo de amor que te vuelve más débil, que te roba tu dignidad, tu silencio, tu autonomía, no es amor verdadero. Es una prisión invisible, decorada con caricias. Es una cadena que disfrazamos de compañía, y lo peor es que el mundo aplaude esta adicción. Te dicen que sufrir por amor es noble, que entregarte totalmente a otro es una prueba de afecto. Mentira. El verdadero amor no destruye tu identidad. No te vuelve una sombra, no te obliga a perder tu voz para que el otro no se vaya. La dependencia emocional nace cuando tú haces del otro tu única fuente de paz, de autoestima, de propósito. Y aquí Nietzsche gritaría, eso es esclavitud espiritual. Él hablaba del Übermensch, el hombre que se supera a sí mismo, que no vive encadenado a los deseos de otros, que se basta, que se afirma. ¿Cómo puedes convertirte en ese ser si todo tu bienestar depende de la mirada o el mensaje de alguien más? Muchos se entregan completamente por miedo. Miedo al abandono. Miedo a estar solos. Miedo a mirar hacia adentro. Pero Nietzsche decía que la soledad no es un castigo, sino un privilegio. Es en la soledad donde el alma se reencuentra, donde dejas de actuar para agradar, dejas de hacer teatro por aprobación y finalmente te escuchas. La soledad bien vivida es la medicina más poderosa para romper vínculos enfermizos. Es en el silencio donde nace la claridad. Nietzsche también hablaba del resentimiento como un veneno que corrompe el alma. ¿Y sabes qué? La dependencia emocional genera resentimiento. Porque al darte por completo esperando que el otro llene tus vacíos, tarde o temprano sentirás rabia. Rabia porque te das cuenta de que perdiste años persiguiendo a alguien que nunca te dio lo que esperabas. Rabia porque dejaste de ser tú, porque abandonaste tu esencia por una promesa de afecto que nunca fue suficiente. Por eso, hermano, la salida no está en rogar más, ni en cambiar para gustarle más. La salida está en romper esa necesidad interna de ser querido a cualquier precio, en entender que no necesitas migajas de atención, que no necesitas ser suficiente para nadie más que tú. Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, y tu porqué no puede ser otra persona. Tiene que ser tu propósito, tu verdad, tu renacer. Es momento de recuperar el poder, de dejar de ser satélite del otro, de mirarte al espejo y decidir que tu valor no depende de ser elegido por nadie, que tú no estás en esta vida para sostener relaciones desequilibradas, para suplicar mensajes, para vivir pendiente de alguien que ni siquiera te ve. Nietzsche te invitaría a destruir ese apego, a matar la ilusión, a reconstruirte desde el dolor, sí, pero con dignidad, porque es mejor llorar en libertad que sonreír encadenado. Esta es tu llamada de atención. Deja de mendigar amor. Pindun. Verdadero amor empieza cuando tú ya no lo necesitas. El que no se tiene a sí mismo siempre será esclavo de alguien. Nietzsche lo dijo sin rodeos. El que no puede gobernarse a sí mismo será gobernado por otros. En el contexto de las relaciones,
Esto significa una verdad brutal. Si tú no eres dueño de tu mente, de tus emociones, de tu soledad, entonces serás esclavo de los estados de ánimo, de las decisiones y del amor condicionado de otra persona. La dependencia emocional no es otra cosa que la renuncia a tu soberanía interior. Es entregarle al otro las llaves de tu paz, de tu estabilidad, de tu sentido de valor. Y eso, hermano, es una forma de suicidio emocional lento. Vivimos en una cultura que premia la codependencia. Se aplauden frases como, sin ti no soy nada, eres mi mundo, mi vida depende de ti. Pero Nietzsche habría despreciado este tipo de adoración enfermiza. Para él, el individuo debía fortalecerse al punto de no necesitar mendigar afecto, ni rendirse a los caprichos de nadie. El hombre libre no suplica amor, lo ofrece cuando le nace. No se arrastra por cariño, lo comparte desde su plenitud. El que necesita constantemente de la presencia, aprobación o cariño del otro para no colapsar, ya se ha perdido a sí mismo hace tiempo. ¿Y por qué nos perdemos? Porque no nos conocemos, porque nunca aprendimos a estar solos sin sentir vacío, porque la infancia nos enseñó a buscar fuera lo que nunca construimos dentro. Pero Nietzsche no creía en excusas eternas. Él afirmaba que cada ser humano tiene la capacidad y la obligación de superar sus heridas, de tomar la vida con sus propias manos y esculpir su propio destino. En otras palabras, puede que no sea tu culpa lo que viviste, pero sí es tu responsabilidad lo que haces con ello hoy. La dependencia emocional es peligrosa porque nos vuelve manipulables. Quien no se tiene a sí mismo acepta migajas, tolera gritos, justifica ausencias, soporta humillaciones. Y lo más cruel es que mientras más te anulas para agradar, menos te valoran, porque como bien sabía Nietzsche, el mundo no respeta al que se arrastra, respeta al que se sostiene de pie, incluso sangrando. La dependencia crea una versión tuya tan diluida, tan irreconocible, que tú mismo te miras al espejo y ya no te encuentras. Y aquí está la raíz de todo, el vacío existencial. Esa sensación de que sin esa persona tú te mueres, de que sin su atención no vales, de que sin su amor te desvanezcas. Pero Nietzsche te confrontaría con una pregunta que sacude el alma. ¿Y si ese vacío no viene de la falta de amor del otro, sino de la falta de amor propio que llevas años ignorando? Porque nadie puede darte lo que tú no te has dado primero. El otro no es responsable de tu autoestima. El otro no tiene la obligación de sanar tus traumas. Esa carga es tuya. Y hasta que no la asumas, seguirás persiguiendo relaciones como un mendigo que busca pan emocional, donde solo hay indiferencia. Nietzsche hablaba del espíritu libre, del hombre que se libera de todas las cadenas externas para volverse un creador de sí mismo. Y aquí está tu oportunidad. Dejar de ser satélite y convertirte en sol. Dejar de girar alrededor de quien no te ama y empezar a girar alrededor de tu propósito, tu verdad, tu sanidad. Porque cuando tú te tienes a ti mismo, cuando te construyes, te respetas, te abrazas, entonces puedes amar sin perderte, puedes compartir sin depender, puedes vivir sin necesitar que alguien te complete. La verdadera libertad comienza cuando tú dejas de necesitar que el otro cambie, que el otro vuelva, que el otro te elija, y empiezas a elegirte tú. Nietzsche creía que el dolor era el mejor maestro. Entonces, usa tu dolor como una herramienta. Hazlo tu maestro, no tu verdugo, y con cada día que pase, elige reconstruirte, porque cuando tú te perteneces, ya nadie puede usarte. Quien teme estar solo está listo para ser usado. Nietzsche, con su mirada penetrante sobre la naturaleza humana, sabía que los mayores abusos no ocurren en guerras ni en campos de batalla, sino en el corazón de quienes no saben estar solos. ¿Por qué?
porque el miedo a la soledad convierte a las personas en presas fáciles. El que no soporta el silencio se aferra al ruido. El que no tolera su propia compañía se encadena a cualquier relación, aunque duela, aunque desgaste, aunque destruya. Y esa es una de las formas más sutiles y crueles de autoengaño. Preferir compañía tóxica a enfrentar el vacío necesario de la transformación. Para Nietzsche, el ser humano debe ser capaz de vivir en la más cruda soledad y aún así mantenerse entero. El verdadero individuo nace cuando ya no necesita multitudes, ni amantes, ni elogios para sentirse valioso. Pero en el mundo actual, lo que predomina es lo contrario: miedo a estar solos, redes sociales, relaciones vacías, amistades por conveniencia, todo para anestesiar una verdad que Nietzsche habría gritado con fuerza: el que teme la soledad no se ha encontrado aún consigo mismo. La dependencia emocional no empieza cuando te enamoras, sino cuando comienzas a temer el abandono más que la pérdida de tu dignidad. Es ahí donde el amor se vuelve adicción, donde el afecto se convierte en necesidad, donde el te amo se deforma en te necesito para existir. Y Nietzsche no soportaba esa idea. Él hablaba de la voluntad de poder, ese impulso interior que lleva al hombre a superarse, a dominarse, a elegir su camino aún cuando el mundo entero le dé la espalda. Pero esa voluntad se extingue en quien depende emocionalmente de otro para seguir adelante. Si tú no soportas dormir solo, comer solo, caminar solo, entonces te conviertes en un blanco perfecto para quien quiera aprovecharse de ti. La manipulación emocional encuentra terreno fértil en las almas vacías, en los corazones que nunca aprendieron a sostenerse solos. Y Nietzsche sabía que quien no tiene columna interna siempre se inclina ante las exigencias del otro. Ser fuerte no es no necesitar a nadie, es poder estar con alguien sin perderte a ti mismo. Además, la dependencia emocional tiene un síntoma brutal: la autoanulación. Te callas para evitar peleas, te cambias para gustar más, te traicionas para no ser abandonado. Pero Nietzsche afirmaba que nada merece ser amado si exige que te destruyas en el proceso. La verdadera relación no es aquella que te absorbe, sino aquella que te expande, que te permite crecer, ser tú y aún así estar en conexión. Pero eso solo es posible cuando ya no necesitas la relación como anestesia para tu miedo interno. Y aquí está el punto más duro: hasta que no abraces tu soledad, seguirás repitiendo relaciones que solo disfrazan tu vacío. Nietzsche veía la soledad como un espacio sagrado, donde el alma se encuentra consigo misma, donde el ruido del mundo se apaga y escuchas lo que realmente eres. Es en ese desierto donde se forjan los fuertes, porque solo cuando ya no necesitas a nadie estás listo para amar de verdad. El amor no es refugio de débiles, es elección de los que ya están completos. Por eso, si hoy te duele la ausencia de alguien, si sientes que sin esa persona no vales, te invito a detenerte. No a correr tras mensajes, ni a suplicar atención. Detente y escucha el grito silencioso que Nietzsche dejaría caer sobre ti. Conviértete en quien eres, porque dentro de ti hay una versión libre, digna, valiente, esperando que tú te atrevas a dejar de temer estar solo. Serás libre el día que no necesites a nadie para sentirte completo. Y entonces, y solo entonces, podrás construir vínculos desde la elección, no desde el vacío. Ese es el amor que Nietzsche respetaría. Dos seres completos que caminan juntos, no porque se necesiten, sino porque se eligen libremente todos los días. El dolor de estar solo no se compara con el dolor de vivir humillado. La dependencia emocional no comienza con amor, sino con abandono mal sanado.
Personas rotas que, por no saber estar solas, aceptan migajas, maltratos, desprecios, y aún así se convencen de que es mejor esto que el silencio. Nietzsche, con su mirada áspera y despiadadamente honesta, jamás habría tolerado esta rendición. Él entendía que todo lo que esclaviza el alma es veneno, y no hay veneno más dulce y destructivo que una relación que alimenta el ego por momentos, pero aniquila lentamente la autoestima. El que no sabe estar solo busca abrigo en tormentas. Se agarra del primero que le ofrece calor, aunque ese calor queme. El problema no es el otro, es tu miedo. Miedo a cerrar la puerta, miedo a apagar el teléfono, miedo a desaparecer por un rato y enfrentar el eco de tu propio nombre. Pero Nietzsche no solo invitaba al pensamiento crítico, exigía valentía. Valentía para romper, valentía para ir contra lo que todos aplauden, valentía para mirar al vacío y no huir, porque el dolor de estar solo existe. No se niega. Hay noches donde pesa, hay recuerdos que arden, hay canciones que duelen. Pero ese dolor es noble, formativo, necesario. Es el crisol donde se templa el carácter. A diferencia del dolor de depender, que es humillante, ese sí te quiebra. Ese te vuelve esclavo de una sonrisa ajena. Ese te obliga a vivir en alerta, temiendo el abandono. Y Nietzsche sabía que un alma que vive en constante anticipación del rechazo nunca será libre. Vivir pendiente de si te van a contestar, si te van a buscar, si te van a querer, es una forma silenciosa de morir en vida. ¿Qué te diría Nietzsche si te viera hoy revisando el celular cada 5 minutos esperando ese mensaje? ¿Qué diría si supiera que sigues en esa relación solo porque no te sientes fuerte para soltar? Te diría con su brutal franqueza: prefiero verte sangrando en libertad que arrodillado en una cárcel emocional con sonrisa falsa. Nietzsche no hablaba de un amor complaciente, hablaba de superación, de renacimiento, de una transformación interior tan profunda que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Y eso solo se logra cuando enfrentas la herida de la soledad con la determinación de alguien que se niega a vivir como víctima. Porque mientras sigas culpando al otro, me usó, me ignoró, me dejó, seguirás atado. Nietzsche habría dicho: el culpable no es quien te dejó, es quien aún no se ha ido del todo de ti. Y esa es la verdad más incómoda. Tú puedes haberte separado, pero si el otro sigue viviendo dentro de tus pensamientos, tú no te has liberado. Has huido, no sanado, has cerrado la puerta, pero sigues mirando por la ventana. Nietzsche enseñaría que la sanación no llega con el tiempo, sino con decisiones. Y la decisión más poderosa que puedes tomar es dejar de definir tu valor por lo que alguien más te dio o no te dio. ¿Quieres sanar? Entonces sufre el dolor necesario. Abraza la soledad como tu maestra. Llora si hace falta. Pero no te arrastres más. No te humilles por atención. No dejes que tu alma se reduzca a la cantidad de te quiero que alguien más decida darte. Porque tú no estás aquí para suplicar presencia. Estás aquí para crear una existencia tan sólida, tan firme, tan tuya, que incluso el amor se convierta en un regalo y no en una necesidad. En palabras nietzscheanas, quien tiene el valor de caminar solo merece cada paso del camino que conquista. No vivas otra semana más en el ciclo de la espera, del miedo, del dolor reciclado. Elige la soledad digna sobre la compañía tóxica, porque el dolor de estar solo es temporal, pero la humillación de depender es eterna. Si tú no rompes el ciclo, no es amor. Es miedo a no ser amado. Nietzsche decía que el amor verdadero nace de la fuerza, no de la carencia. Pero muchos hoy se aferran a relaciones no porque estén llenos de amor, sino porque están vacíos de sí mismos. Y ese vacío se llama miedo.
miedo a no ser suficientes, miedo a no ser recordados, miedo a no ser necesitados por alguien. Así nace la dependencia emocional, no como un acto de afecto, sino como un refugio frágil contra el abandono. Y Nietzsche, quien veía al ser humano como un proyecto en construcción continua, afirmaría que amar desde el miedo no es amar, es entregarse a la autodestrucción. La dependencia emocional no florece cuando alguien te ama intensamente, sino cuando tú crees que solo vales si alguien más te valida. Es un espejismo donde crees encontrar seguridad, pero solo estás huyendo de ti. Nietzsche hablaría aquí del eterno retorno, ese ciclo que repites una y otra vez con diferentes rostros, pero con el mismo guión. Te ilusionas, te entregas, te pierdes, te rompes y vuelves a empezar. Porque el problema no es la persona que llega, es el miedo que tú arrastras desde dentro. El que teme no ser amado se convierte en su propio verdugo. Acepta lo inaceptable, tolerar lo intolerable, porque piensa que algo es mejor que nada. Pero Nietzsche lo dejaría claro, nada es mejor que una mentira. Y muchas relaciones que se ven amorosas por fuera, en realidad son cárceles afectivas donde uno de los dos vive temiendo cada palabra, cada silencio, cada gesto del otro. No es amor, es ansiedad emocional con perfume de cariño. Para Nietzsche, el amor debía nacer desde la plenitud, desde el respeto a uno mismo. ¿Cómo puedes respetarte si aceptas menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo? ¿Cómo puedes decir que amas si lo haces desde el terror de que te dejen? Eso no es entrega, es autoabandono. El miedo a no ser amado te vuelve un actor, te obliga a interpretar el papel que crees que hará que te acepten. Cambias tu forma de hablar, de vestirte, de reír, solo para agradar, pero en ese proceso te vas borrando a ti mismo. Y Nietzsche, amante de la autenticidad, gritaría en tu cara: lo que haces por miedo no merece tu alma, porque si tienes que fingir para ser querido, ya perdiste. El verdadero amor te encuentra cuando tú ya no te estás buscando en nadie. Te encuentra cuando estás tan lleno de ti, tan en paz con tu verdad, que puedes mirar al otro no como un salvador, sino como un compañero de camino. No como una tabla de salvación, sino como una elección libre. La cura para este miedo no es que alguien te ame mejor, es que tú te ames tanto, tan profundamente, que ya no tengas que mendigar afecto, que ya no necesites que alguien te diga quién eres, que ya no aceptes relaciones por miedo al eco del silencio. Nietzsche nos empujaría a ese límite, a destruir lo que creemos que es amor, para construir algo real desde la fuerza, desde el amor propio, desde el coraje de estar solo sin sentirte vacío. Porque al final, el que se ama a sí mismo jamás teme no ser amado. Sabe que el amor es un regalo, no una necesidad, y por eso no se conforma con cualquier cosa, no se deja atrapar por juegos mentales, no implora mensajes, no se destroza por alguien que no está dispuesto a quedarse. Nietzsche llamaría a eso debilidad espiritual. Y tú no fuiste creado para vivir débil. Hoy es el día para mirarte al espejo y romper el ciclo. Si estás en una relación por miedo a no ser amado, ya perdiste. Pero si decides cortar desde la verdad, desde el valor, desde el amor propio, entonces acabas de dar el primer paso hacia tu libertad interior. Y esa, mi hermano, es la única forma de amor que Nietzsche jamás te cuestionaría. Si necesitas ser amado para sentirte vivo, ya estás muerto. Nietzsche lo advirtió con su pluma afilada. Muchos viven, pero pocos existen. Y en el mundo de las relaciones, esta frase se vuelve sentencia. ¿Cuántas personas caminan con los pies, pero no con el alma? ¿Cuántos dicen que aman, pero en realidad solo están usando al otro como muleta emocional? El que necesita desesperadamente ser amado para sentirse completo no está vivo.
está suspendido, desconectado, esperando que alguien más lo reactive. Y Nietzsche, amante del individuo fuerte y autónomo, escupiría esa idea con desprecio. Porque si tu existencia depende del afecto de alguien más, ya no te perteneces. ¿De dónde nace esta necesidad ciega de ser amado a toda costa? De una infancia incompleta, de carencias no sanadas, de vacíos que se convirtieron en agujeros emocionales. Pero Nietzsche no aceptaba que el pasado fuera excusa eterna. Él creía en la transmutación del dolor, en la alquimia del alma que convierte heridas en poder. En otras palabras, no importa quién te hirió, sino qué haces hoy con esa herida. La dependencia emocional no es romántica, es trágica. Es la historia de una persona que no aprendió a sostenerse y por eso se cuelga de otros. Y lo peor es que el mundo celebra esa tragedia. Haz todo por amor, lucha por quien amas, sin ti me muero. ¿Cuántas veces has escuchado frases así? Pero Nietzsche respondería con frialdad. El amor que te obliga a destruirte nunca fue verdadero, fue un contrato silencioso de sumisión. El que vive buscando amor, vive mendigando validación, vive editando su esencia para ser aceptado. Vive en función del otro, orbitando alrededor de su presencia, su atención, su deseo. Eso no es vida, es servidumbre emocional. Y Nietzsche nos llamaría a romper con todo eso, a morir a esa versión débil, frágil y dependiente, y renacer, como seres completos. El amor que buscas afuera no puede curar lo que tú mismo no estás dispuesto a enfrentar dentro. ¿Quieres libertad? Entonces prepárate para perder la comodidad de la costumbre, para perder personas que solo estaban ahí para alimentar tu dependencia, para perder las ilusiones que tú mismo construiste, porque Nietzsche sabía que toda libertad auténtica viene después de una pérdida profunda. Perder lo que te esclaviza es el primer paso hacia lo que realmente te sana. El miedo a no ser amado es el veneno que paraliza tu alma, te impide decidir, te hace callar lo que sientes, te hace permanecer donde ya no eres feliz. Pero Nietzsche enseñaba que el ser humano solo se transforma en el abismo, en ese lugar donde todo lo superficial se cae, donde te ves tal cual eres, donde descubres que no necesitas amor, necesitas coraje, coraje para reconstruirte, coraje para decir adiós, coraje para volver a empezar contigo. Porque cuando tú te vuelves tu propia fuente, tu propia raíz, tu propio hogar, ya no necesitas ser amado para estar vivo, estás vivo por el simple hecho de haberte elegido a ti. Y es ahí donde el verdadero amor aparece, no como salvación, sino como coincidencia, no como refugio, sino como complemento. Ya no buscas quien te salve, tú ya estás de pie. Ya no buscas quien te rescate, tú ya sabes nadar. Ya no buscas quien te abrace para no sentir frío, tú ya ardes por dentro. Nietzsche lo diría sin rodeos: sé tu propio Dios, tu propia ley, tu propio juez. Y eso no es arrogancia, es libertad. Es dejar de vivir esperando que alguien más te dé permiso para ser feliz. Es entender que tu valor no depende de ser elegido, deseado o amado. Tú ya eres completo, y quien no lo vea no merece espacio en tu historia. Así termina esta serie, pero para ti, hermano, apenas comienza. Comienza el viaje hacia adentro. Comienza el silencio que cura, comienza la ruptura que libera, porque la dependencia emocional no se rompe cuando el otro se va, sino cuando tú decides nunca más abandonar tu dignidad por nadie.